Venga, vamos a seguir con los galles, que sería la parte de los problemas. Vamos a hacer este ejercicio y me vais a ir diciendo vosotros. Dice, para los siguientes problemas, A, B y C, señala los papeles, estados, transformaciones, comparaciones o razones, que son las cuatro cosas que puede haber en un problema, que juegan las cantidades. Ten en cuenta también la cantidad incógnita. O sea, hay que especificar quién es la incógnita. Luego clasifica semánticamente los problemas A, B y C. ¿Alguien ha escuchado el vídeo de ayer? ¿Por casualidad? ¿Ha visto el vídeo de ayer que subí? Se escucha muy flojo, ¿verdad? ¿O bien? ¿Bien? Vale. No, es que estaba el volumen bajado y no sé si se llegó a grabar bien o no, no lo sé. Clasifica semánticamente los problemas A, B y cada una de las dos etapas del C y luego dibuja el diagrama de operaciones del problema C. ¿Vale? O sea que por un lado tenemos este que se supone que es de dos etapas según el apartado y entiendo pues que el A y el B pues, son de una etapa. ¿Vale? Una etapa. ¿Qué significaba una etapa o dos etapas? Pues que se podía resolver con una operación simplemente o que se podían resolver con dos operaciones. Realmente esto eran dos problemas en uno, ¿vale? Se podría decir. Entonces, empezamos con el primero. María tiene 8 años. Pues esto es un estado. ¿Por qué? Porque es una cantidad. Estado. ¿Qué edad tendrá dentro de 14 años? Dentro de 14 años, ¿qué es? Claro, es una transformación que va a sufrir este estado. De hecho, es un aumento en este caso. O sea, que esto sería una transformación de aumento. Y el hecho de que me pregunten qué edad tendrá, pues qué edad tendrá será otro estado. Luego el primer problema es un estado, transformación estado. ¿Quién sería la incógnita? Pues este estado de aquí. Se puede decir que este primer estado es el estado inicial y este estado de incógnita pues es el estado final. Y luego por la transformación que sería en este caso de aumento, ya digo, que sería pues más 14. Si me piden que haga lo que sería la clasificación del problema, pues sería decir que es un problema de cambio o de estado, transformación, estado. Y dibujar el diagrama, no lo pide del A, pero el diagrama del A sería, acordaros que si este es el estado inicial y este es el estado final, aquí en medio se ponía la transformación y entonces la idea es que si tiene 8 años y pasan 14, pues entonces tendrá pues X. Esa sería la incógnita, lo podéis poner con interrogación, con X, como queráis. La fórmula para resolver esto siempre era el estado inicial más la transformación es igual al estado final. Y además, como la incógnita es el estado final, pues la operación se va a resolver sumando. O sea, sería una suma. Entre otras cosas porque la transformación, al ser de aumento, pues se suma. ¿Vale? O sea, que esto sería un problema aditivo, un problema de suma, ¿no? Pues toda esa información la podemos decir, ¿no? La podemos comentar. El segundo problema, porque el primero ya no tiene más. El segundo problema dice, debido a las lluvias, el agua embalsada en el pantano de Ceuta aumentó en 100 metros cúbicos. Pues si aumentó en 100 metros cúbicos, ¿esto qué es? Una transformación. Una transformación de aumento que se escribiría en este caso como más 100. Desde entonces, debido al consumo y a las fugas, se ha perdido 50 metros cúbicos. Otra transformación, en este caso de disminución, de 50 y como es disminución, pues lo pondríamos como menos 50. ¿Cuánto ha aumentado o disminuido el agua del pantano desde que empezaron las lluvias? Me están preguntando por cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido. Luego la pregunta también es una transformación, porque un aumento o una disminución es una transformación. Luego, si tengo tres transformaciones, ¿qué tipo de problema es este? Pues un transformación, transformación, transformación. Que ayer os dije que si las tres letras coincidían, era un problema de tipo parte todo, que habría que mencionarlo. ¿Y cómo se resolvía ese tipo de problema? Pues poniendo un esquema así. Esta es una transformación, esta es otra transformación y esta es la otra transformación. Esta transformación sería la transformación primera, esta transformación sería la transformación segunda y esta es la transformación total. Por eso se llama parte todo, porque hay unas partes y un todo. Y además en este tipo de problemas, lo que eran los cuadrados, que eran los estados, este sería el estado inicial, este sería un estado intermedio y este sería el estado final,
que básicamente representaría la cantidad de agua que hay en el pantano, la cantidad de agua que hay en el pantano no aparece en el problema. Lo que aparece en el problema es lo que ha aumentado o lo que ha disminuido, pero yo no sé en ningún momento qué cantidad de agua hay en el pantano. Entonces, no son datos, o sea, se pintan en el diagrama, pero no son datos, no los tengo. ¿Qué es lo que sí que tengo que poner? Pues tengo que poner las transformaciones, las tres. ¿Qué transformación es la primera? Pues un aumento de 100 metros cúbicos, es decir, un más 100. ¿Y quién es la segunda transformación? Pues la disminución debido a la fuga de 50 metros cúbicos, pues 50 metros cúbicos restando. ¿Cuál es la incógnita entonces? Pues la transformación total. Y el esquema de este problema, ¿cuál sería? Pues que la transformación 1 más la transformación 2 tiene que ser igual siempre a la transformación total. Luego esto es un problema también de nuevo aditivo, solo que en este caso no se suma, sino que se va a terminar restando porque la transformación 1 es un número positivo, más 100, el segundo es un número negativo, menos 50, y como más por menos es menos, pues al final termino restando. Luego esto sería al final una resta. Se lo pidiesen. La incógnita es la transformación total, que por cierto, si esto es más 100 y esto es menos 50, 100 menos 50 va a salir 50, y el hecho de que salga 50, de que sea positivo, pues implica básicamente que ha aumentado. Con lo cual, a la pregunta de cuánto ha aumentado barra disminuido, pues tendríamos que contestar que ha aumentado 50, que es lo que realmente ha pasado, ¿no? Pues este sería el segundo problema, ¿vale? Ya habéis visto que eso, pues se van identificando. Si os pasara, y eso ya al final son truquillos, si os pasase, por ejemplo, que yo veo que esto es una transformación y veo que esta otra es una transformación y resulta que esto me da por pensar que es un estado, no hay ningún problema que sea transformación, estado, transformación. Es decir, no hay ningún problema en el que haya dos transformaciones y otra cosa. Solamente hay casos, o sea, con transformaciones, o hay una, que sería este caso, o hay tres, que sería este caso, o había un caso también que vimos ayer, que era la comparación, transformación, comparación. Pero en ese caso solo hay una transformación entonces. O sea que por descarte no puede ser, esta no puede ser y esta no puede ser este problema porque hay dos transformaciones, luego tiene que ser esta por fuerza. O sea, no puede ser otra cosa, ¿vale? O sea que eso también lo deberíais tener en cuenta. Venga, y el último, el C, que voy a borrar todo para que se vea más claro, o ya es un problema más largo y hay que hacer más cosas. Este problema, como es de dos etapas, hemos dicho, este de aquí, entonces dice, en una clase hay 24 alumnos, pues si hay 24 alumnos, ¿esto qué es? Un estado. Es que ese es el otro dato. En filas de 6 asientos, ¿qué significa? Que hay 6 asientos por cada fila. 6 asientos por fila, ¿qué era? Una razón. O sea que esto es un dato y este es otro. ¿Vale? Son dos datos diferentes. El primero es un estado, el segundo es una razón. ¿Por qué? Porque es asientos por fila. Todo lo que sea algo por algo tenía que ser razón. Y en este caso son 6 asientos por fila. Pues esto es una razón. Si aquí hay un estado y aquí hay una razón, los únicos problemas que hemos visto que aparece la razón son los estados, razón, estado. O sea que de primeras, algo tiene que ser un estado, razón, estado por fuerza. Y como tengo un estado y tengo una razón, uno de los estados es la incógnita. Vale. ¿Yo qué es lo que haría sin seguir leyendo? ¿Vale? Sin seguir leyendo el problema. El problema me dice que cuántas filas de asientos hay, cuántas filas hay, ¿vale? Pero sin leer el problema, yo lo primero que haría sería fijarme en la razón. O acordaros que la razón, como siempre, es una fracción de unidades, en este caso es asientos barra fila. Asientos barra fila, ¿qué significa? Que asientos va arriba y que filas va abajo, y eso que implicaba que el de arriba siempre era el estado 2 y el de abajo siempre era el estado 1, siempre. Con lo cual, el esquema, que es que el esquema del estado de razón-estado era así, esta era la razón, y este era el estado 1, y este es el estado 2, pues sabiendo que la razón son asientos por fila, ya me están diciendo que en el estado 2 tengo que poner los asientos,
O sea, los asientos van aquí, asientos, y las filas van en el estado 1. O sea, el estado 1 es aquí, filas. ¿Y qué dato es el que yo tengo? Yo tengo 24 alumnos. 24 alumnos que requiere 24 asientos. Luego los alumnos yo tendría que ponerlo aquí. 24. ¿Y la razón quién es? El 6. 6 asientos por fila. Luego, ¿cuál es la incógnita aquí? Las filas, cosa que por cierto me lo decía la pregunta, ¿cuántas filas de asientos hay, no? Pues esta es la primera parte del problema. Ahora, esa parte del problema, como la incógnita son las filas, resulta que me dice que si se añaden 5 filas, ¿esto qué es? Una transformación. Claro, si se añaden 5 filas, ¿a qué? A las filas que hubiera antes. Es decir, que ahora la idea es que esta parte del problema, que era la incógnita del primero, tiene que ser un estado en la segunda parte del problema. Porque filas es un estado. O sea, que si esto es una transformación y esto es un estado y me preguntan cuántas filas habrá después, ¿no? Al final, ¿qué problema es la segunda parte? Pues un estado, transformación, estado. Y la idea cuál es, que si el esquema de estado, transformación, estado es así, y este es el estado inicial, y este es el estado final, y esta era la transformación, que en este caso es de aumento porque se añaden 5, esto sería más 5, pues este dato de aquí tiene que ser este, que será el que calcule en la primera parte del problema, y este dato de aquí es el resultado de la pregunta final. ¿Cuántas filas habrá al final? Por cierto, acordaros que en los problemas de estado, transformación, estado, tanto esto como esto tenían que ser la misma cosa. Filas en este caso. Estas son las filas al principio y estas son las filas al final. Son filas en los dos casos, ¿no? Aquí no. Aquí una cosa eran filas y la otra eran asientos. O sea, son cosas distintas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, leyendo el problema y separando el problema en dos partes, pues se ve que uno es un estado de razón estado y que el otro es un estado de transformación estado. Pero el problema no lo va a querer el tío así. ¿Por qué? Porque los diagramas que pide, dibuja el diagrama de operaciones del problema, no lo quiere de esta manera. Él, por lo menos en lo que viene en las diapositivas y demás, él lo quiere así. Él quiere un circulito con dos circulitos y de uno de los circulitos pues sacar otros dos circulitos. Y se empieza por desde arriba. Entonces, claro, la idea es que esta parte tiene que ser la primera parte del problema y esta parte pues tiene que ser la segunda. Y teniendo en cuenta que este de aquí es el que une las dos partes, los dos problemas en sí, pues este tiene que ser este. Que es el que hemos dicho que cuando lo tengamos tendremos la otra parte del problema. Entonces, este estado de aquí, las filas, tiene que ser este de aquí, estado 1, filas. Y ese estado 1, que son las filas, pues ya aquí y aquí, pues podré poner el resto. Si tengo por un lado la razón y tengo por otro lado los asientos, pues yo podría, o sea, aquí realmente no hay un orden, porque este esquema realmente es que se va a poner en función de lo que se tenga. Yo pondría aquí la razón, aquí el estado 1 y aquí el estado 2. Y tendría este dato que es 24 y tendría este dato que es 6. Técnicamente lo correcto sería ponerlo al revés. ¿Por qué? Porque se ve mejor visualmente si aquí pongo un 24 y aquí pongo el estado 2 y aquí pongo el 6, que es el estado, o sea, sería la razón, perdón. Este se ve que tiene que ser un 4 porque es como decir que el 24 se descompone en 6 por 4. Entonces queda mejor visualmente así. Porque es este número el que se descompone en estos dos, ¿vale? Aún así, esta pues sería la incógnita de la primera parte del problema. Y esa incógnita de la primera parte del problema, que es 4, luego ¿qué tendré yo que hacer con ese 4? Sumarle 5. Yo tendría que hacerle una transformación de sumarle 5. Pero lo mismo, o pongo el más 5 aquí, y aquí la incógnita, o lo pongo al revés, pongo el más 5 aquí y aquí la incógnita. En principio, si siguiésemos el esquema, como he puesto la incógnita aquí, pues lo lógico a lo mejor sería que la incógnita fuese aquí. Y aquí pusiéramos el más 5.
no hay un orden ni en ningún sitio os dice, pues tenéis que poner esto en tal sitio y esto en tal otro, ¿no? De hecho, el esquema este se va haciendo sobre la marcha, básicamente. Por eso a mí no me gusta el esquema así, pero es como él lo pone. A mí lo que me gustaría es que juntásemos los esquemas que sí que utilizamos, que son este y que son este, en el mismo problema en sí, que los juntásemos. ¿Cómo podríamos juntarlos? Pues si yo empiezo desde este problema y pongo, por ejemplo, voy a hacer algo así, estado 1, flecha, estado 2, y pongo aquí en medio la razón, y este era el 6, y este es el 24, y esta es la incógnita, como este es el estado 1, que a su vez es el número de filas que hay al principio, antes de hacerle la transformación, pues yo de aquí tiraría, por ejemplo, algo así, una flecha, a otro estado 1 final, poniéndole en medio pues, un aumento. Por ejemplo, una transformación de aumento que era más 5. Y entonces a lo mejor, pues, siguiendo lo que es la flecha, pues yo ya sabría que esta parte es un problema que visualmente es como lo que hemos hecho y este de aquí también es un problema que visualmente también es como lo hemos hecho. Es complicado. Casi que prefiero que lo hagáis por separado. Porque se ve que es un problema de estado de razón estado, lo hago, lo resuelvo y luego paso al siguiente poniendo el dato que he sacado, eso sí, pues en el sitio que corresponda. Ya está. Y no me complico la vida. Pero quererlo lo quiere así. Entonces tendréis que hacerlo así. Cuando él pide el esquema, pide eso. El diagrama ese pide esta parte de aquí. Entonces este sería un problema de dos etapas, de dos partes. La primera parte, un problema multiplicativo de estado, razón, estado, o de isomorfismo de medida que también se llamaba. Y la segunda parte es un problema aditivo de transformación, estado, transformación, estado, o problema de cambio que se llamaba también. ¿Vale? Y la incógnita en el primer paso pues serían las filas y en el segundo serían las filas finales, en la segunda parte del problema. ¿Vale? Pues estos son los problemas, básicamente. Esto es lo que hay de la parte de problemas. Obviamente hay más tipos de problemas, pero al final es lo mismo siempre. Lo que tenéis que tener claro es que los problemas podían ser aditivos o multiplicativos. Si era aditivo, o eran estados, o eran transformaciones, o eran comparaciones, no puede ser otra cosa. Y si eran multiplicativos, o eran estados, o era razón, o era comparación. No pueden ser otra cosa. Y los estados son fáciles de identificar. Y las comparaciones son fáciles de identificar. Por lo cual, lo que no sea ni estado ni comparación, o es una transformación, o es una razón. Para que sea razón tiene que ser algo por algo. Ya con eso deberíamos poder sacar pues, todos los casos, básicamente. ¿Vale? Venga, pues siguiente. A ver. Vámonos a los de tipo T, que me interesa. Sí, este año teníais que inventar vosotros el problema, pero la idea sería ir para atrás. Mira, vamos a hacer si quieres. No, solo ese. Este de aquí. Ahí. A ver si ahí. El problema era este. ¿El de arriba? Mira. ¿Qué pasa? Venga, dice, inventa un enunciado para un problema de dos etapas, de manera que la primera etapa sea un problema multiplicativo de comparación, un estado, comparación, estado, y la segunda etapa sea un problema aditivo de unión, un estado, estado, estado. ¿Vale? Obviamente esto me parece más difícil que lo de antes, porque lo de antes, si el problema me lo dan, es cuestión de saber identificar las cosas y de ponerlo. Tenéis que inventarlo vosotros más complicado. Entonces, ¿cómo lo haría yo para que sea más fácil? ¿Vale? Yo lo que haría sería, si tengo que tener dos problemas, dos etapas,
Pues voy a plantear las dos etapas, primera etapa y segunda etapa. Y lo voy a hacer por separado, igual que lo he hecho antes, por separado. Necesito un problema de estado, comparación estado, que sea multiplicativo. Y necesito un problema de estado, 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 que sea aditivo. ¿Vale? Esto tiene que ser multiplicativo y esto tiene que ser aditivo. Entonces, el estado, comparación, estado, ¿qué esquema tenía? Pues este. Este era un estado 1, este era un estado 2 y este era la comparación. ¿Vale? Acordaros que la comparación, en el caso de los problemas aditivos, se utilizaba normalmente las expresiones más que y menos que, eso en los aditivos, pero en los multiplicativos se utilizaba la expresión un número de veces. O sea, la palabra veces sobre todo, o palabras clave como el doble, el triple, cosas así, ¿vale? Ese era el tipo de comparaciones. Y sobre todo, muy importante, la comparación tenía que hacerse siempre desde el de la derecha hacia el de la izquierda. Que eso básicamente lo que viene a decir es que cuando escribe la frase, primero tiene que aparecer el segundo y luego tendría que aparecer el primero. Si yo digo que Juan tiene 3 veces lo que, yo sé, Manolo, entonces Juan debería ser este y Manolo tendría que ser este para que el orden sea el correcto. Primero sería Juan y Manolo pues sería este, ¿vale? Entonces, este sería el orden correcto. Como es un problema multiplicativo, pues tiene que ser con veces, no con más que o menos que, ¿vale? Entonces, si queréis hacer problemas así, si Juan tiene 3 veces lo que Manolo, aquí lo único que me faltaría sería, pues, decir cuánto tiene Juan. En un momento dado. A ver. Termina de vomitando, ¿eh? ¿Qué? Está vomitado aquí. Sí. Estado, comparación, estado, entonces sería eso. Necesito un estado y necesito una comparación. La comparación podría ser, pues eso, que Juan tiene 3 veces lo que Manolo, 3 veces, 4 veces, el número que queráis. En el estado 1 o en el estado 2 también necesitamos saber cuál es el estado para dejar solamente una incógnita. Entonces, yo qué sé, pues, si queréis que Juan sea el que sabemos qué cantidad tiene, pues o incluso Manolo. Lo más fácil es poner a Manolo, porque como la fórmula para resolver era que el estado 1 por la comparación tenía que ser igual al estado 2, teniendo en cuenta que la comparación ya la tengo, que es que tiene que ser 3 veces, entonces bastaría poner el estado 1 una cantidad, yo que sé, por ejemplo 5. Y esta sería la incógnita, ¿vale? Entonces, si hacéis 5 por 3, que es 15, pues yo pondría aquí el 5 y pondría aquí el 3. Con lo cual, la frase que tengo que escribir antes de esta comparación, ¿cuál sería? Pues que Manolo tiene 5, lo que sea. O Manolo tiene 5, por ejemplo, euros. Juan tiene 3 veces lo que Manolo. Vale, pues ya tengo la primera parte del problema, que es esta. Ahora, como la incógnita es lo que tiene Juan, esta incógnita tengo que utilizarlo ahora en la segunda parte del problema. Que la segunda parte del problema, que es un estado, estado, estado aditivo. Pues pongo el esquema. Estado, estado, estado. Este es el estado 1, este es el estado 2 y este es el estado total. Y este problema, un problema de unión, básicamente consistía en decir que esto más esto juntos, pues tenía que ser igual al total. Estas eran las partes y este era el todo. O sea, esto era un problema de parte-todo, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿vale? De aquí, como esto más esto tiene que ser igual a esto, a uno de los dos yo le asignaría la cantidad que tiene Juan. Entonces yo pondría, por ejemplo, a Juan aquí. Lo que vaya a salirme, Juan, lo que tenga Juan, que va a ser 15, ¿no? 5 por 3 es 15, pues esto es lo que tendría Juan. ¿Vale?
No, está fuera, está fuera. Ahora lo escribo yo. Sí, sí, ahora lo escribo yo. Sí, sí. El estado 1 entonces sería el dato de la primera parte del problema. La que me faltaría poner sería esta para calcular esta o esta para calcular esta, porque ahí sí que no me especifican. A no ser que me dijese el problema que lo tengo que resolver mediante una suma o que lo tengo que resolver mediante una resta, que eso me lo puede decir el enunciado. Si me dijese que lo tengo que resolver mediante una suma, tendría que poner este dato para que este sea la incógnita. Porque esto se hace con esta fórmula de aquí, que es que el estado 1 más el estado 2 tiene que ser el estado total. Luego, si el estado 1 lo voy a tener de la primera parte del problema y quiero que se resuelva mediante una suma, necesito el estado 2 para poder sumar y obtener el resultado. Ahora, si lo que me dice el problema es que lo tengo que hacer mediante una resta, entonces sería este el que tendría que saber. ¿Para qué? Para que despejando el estado 2, pasando esta al otro lado, restando, pues restase. O sea que al final dependería de lo que dijera el problema. Pero como el problema no me dice nada, no me dice que lo haga por suma ni que lo haga por resta, pues lo puedo hacer pues como me dé la gana. Y como lo vamos a hacer como me dé la gana, pues pongo aquí un 5. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? ¿Vale? ¿Yo qué es lo que tendría que decir? Yo tendría que decir, y cuidado con eso, porque ahora hay que redactar esta segunda parte del problema. La primera parte del problema ha quedado en que Manolo tenía 5 euros, que es esta cantidad de aquí, y entonces Juan hemos dicho que tiene 3 veces lo que tiene Manolo. Con lo cual se entiende que Manolo lo que tiene, Juan lo que tiene es 15. Vale, pues si Juan es lo que tiene es 15, Juan tiene 15 ahora aquí. ¿Vale? Ahora, estos 5 también los tiene que tener Juan, porque se supone que lo que voy a hacer es juntarlos. Y mi idea sería que el dinero que tiene Juan más el dinero que también tiene Juan sea el dinero total. Lo que no puedo hacer es utilizar este número diciendo que ha ganado 5 o le han dado 5, porque es una transformación, no es un estado. Y yo necesito que eso sea un estado. ¿Vale? Entonces, lo que podéis hacer es hablar del dinero que tienen, por ejemplo, en la cartera o en el bolsillo y hablar del dinero que tienen en casa. Si yo digo Manolo tiene 5 euros en el bolsillo y Juan tiene 3 veces lo que Manolo en el bolsillo también, entonces estos 15 euros que me van a salir aquí serán los 15 euros que tiene Juan en el bolsillo. Y si esto es lo que tiene Juan en el bolsillo, añadiría al problema, si además tiene 5 euros también en casa, ¿cuánto dinero tiene Juan en total? Repito el enunciado. Venga. Lo redacto entero, quiero que lo ponga entero. Lo digo entero. Manolo tiene 5 euros en el bolsillo. Punto. Juan tiene 3 veces lo que Manolo también en el bolsillo. Punto. Si además Juan tiene 5 euros en casa, ¿cuánto dinero tiene Juan en total? Pues ese sería el problema. Deberíais, pues eso, sobre todo poner el esquema primero, poner los números para ir rellenando y ya luego pensáis en cómo escribirlo. Escribirlo debería ser lo último. O sea, lo primero que tenéis que hacer es poner el esquema, los dos esquemas, y pensar cómo lo vais a plantear. Claro, este es el diagrama que deberíais hacer vosotros para que os salga el enunciado del problema. Ahora, indica el papel que juega cada una de las cantidades, pues ya lo hemos ido poniendo conforme lo hemos ido haciendo. Ahora, el diagrama de operaciones no es esto. El diagrama de operaciones es lo que él quiere, que lo que él quiere es de los circulitos este que he pintado antes, en cascada, ¿no? Entonces sería poner algo aquí con dos caídas y de una de esas caídas pues sacar otras dos. Entonces, si yo he puesto estado 1 y el 3, pues podríamos poner aquí el 3, aquí el 5,
para que este sea la incógnita del primero, y luego la idea es que este más este pues de este, o este más este de este. No se podría poner de otra manera, entonces pondríamos un 5 aquí y la incógnita en el otro lado. Y entonces la idea sería que esta parte sería la parte del primer problema y esta parte pues sería la parte del segundo problema. Que igual que lo pintaba a la derecha, pues ya lo pintaba a la izquierda, porque no hay una forma de hacerlo. Vaya, no hay un criterio. Vale, entonces, pues este era el del examen, ¿vale? De este año. Que por cierto, ha caído así también. Ah, el otro que era. Ah, tú dices, pero cambiándote el tipo de problema, pero que era el mismo ejercicio, ¿no? Vale, vale. Venga, pues vamos entonces a por otra cosa. Esto no. No, esto. Venga, problemas de tipo test de los sencillitos. Sí, sí, de los sencillitos. Ahora lo voy a ver. Mira, me ponen esto de aquí. Esto es del tipo test. No es de este año, no es de años anteriores, pero ha caído varias veces. Me dicen, si 754 en una base que no conozco, menos 467 en una base que tampoco conozco, me tiene que dar 276 en una base que tampoco conozco, ¿en qué base está la operación? Eso es lo que me pide el ejercicio, ¿vale? Entonces, la primera cosa que podéis hacer es, si no sé la base, ¿vale? Si no sé la base, voy a pensar por lo menos en qué base puede ser que estuviese, teniendo en cuenta sobre todo los números que aparecen en cada una de las posiciones. Y teniendo en cuenta, claro, teniendo en cuenta que de todos los números que aparecen, el 7 es el más grande, la base mínima en la que podría pasar esto, de momento, sería la 8. ¿Por qué? Porque en base 8 se llega hasta el 7, pero todas las anteriores el 7 no aparece. Con lo cual, el 5 se puede descartar. Esto no puede ser. Vale. Lo segundo que yo haría, como hay una base que es la base 10, que es nuestra base, yo comprobaría si esto menos esto da esto. Haciendo una resta normal y corriente. 754 menos 467 da 276. Pues vamos a verlo. ¿Cuánto van de 7 hasta 4? Pues irían 7. Ya no da lo que tiene que dar. Pues no me vale. No sigo ni siquiera la resta porque si aquí da un 7 ya no me puede salir. Vale, pues entonces tampoco puede estar en base 10. ¿Me queda o base 8 o ninguna de las anteriores? ¿Qué haría yo? Pues probar en base 8 a ver si se puede hacer esta resta. Esto es una resta, ojo, mirad lo que voy a hacer. 754 en una base que no conozco menos 467 en una base que no conozco, sé que me tiene que dar 276 en una base que no conozco. Esto, si lo escribís así, a lo mejor no se ve tan claro, pero si lo escribís así, probablemente sí lo veáis mejor. Y es que si yo tengo esto escrito de esta manera, en vez de hacer una resta, puedo coger esto de aquí, mejor dicho, puedo coger esto de aquí y como está restando, lo puedo pasar al otro lado para que esté sumando. Y entonces me quedaría que 754 es igual a 276 más 467. ¿Por qué he hecho este cambio? Porque ahora, en vez de restar, lo que voy a hacer es sumar. Y en vez de restar este con este, lo que voy a hacer es sumar este con este. ¿Y por qué voy a sumar? Porque sumar es más fácil. ¿Cómo sumábamos? ¿Cómo dijimos ayer que se sumaba? Haciendo grupos. Si yo voy a probar si esta cuenta está en base 8 o no, pues voy a hacer la cuenta, la suma, 276 en base 8 más 467 en base 8, teniendo en cuenta que como estamos en base 8 hay que hacer grupos de 8. Entonces, si yo tengo aquí un 7 y quiero hacer un grupo de 8, ¿qué hago con el 6? Lo descompongo. 6 es lo mismo que 1 y 5. ¿Y qué hago con el 1 este que he puesto? Pues dárselo al 7. ¿Para qué? Para que 1 y 7 sea un grupo de 8. Bueno, pues cada grupo de 8, ¿qué hacemos? Quitarlo y ¿qué hacemos? Nos lo llevamos al siguiente. En el siguiente, este 1 con este 7 sería otro grupo de 8 y lo quitaríamos y me llevaría 1 en el siguiente y me quedaría el 6 de resultado. Aquí, por cierto, lo que me quedaría el resultado era el 5, ¿vale?
Y este 1 con este 2 y con este 4 sumarían en total 7, que no llega a hacer un grupo de 8, luego se quedaría así. Entonces, supuestamente la suma de estos dos números en base 8 me tendría que dar 765. ¿Y qué es lo que da? 754. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces no puede ser que esté en base 8. Pues si no está en base 8, ¿quién tiene que ser? Pues alguna otra. No la voy a calcular. Ahora, ¿que queréis calcularla? Se puede calcular. ¿En qué base creéis que está esto? Pregunto, si tenéis algún indicio. En base 7 no puede estar, porque en base 7 se llega hasta el 6. Y entonces los 7 no podrían estar. O está en base 9, o ya a partir de la base 9, en 11, 12, 13, en alguna de esas. Puede ser que también esté. La respuesta es la D, ¿vale? La respuesta es la D. Ahora, si queréis saber exactamente cuál es la base, ¿cómo se hacía ese tipo de ejercicio? Pues se hacía así. Mira, se pone 754 en una base que no conozco, menos 467 en una base que no conozco, tiene que dar 276 en una base que no conozco. Vale, pues lo que vamos a hacer es descomponer esto y descomponer esto. ¿Cómo se descomponía? Poníamos los 0, 1 y 2 que indicaban las posiciones, 0, 1 y 2 y 0, 1 y 2. ¿Cómo se descomponía el primero? Pues ponemos 7 por la base, que no la conocemos, elevado a la posición, más 5 por la base elevado a la posición, que es 1, más 4 por la base elevado a la posición, que es 0. Esto es el primer número. Bueno, pues a eso le tengo que restar lo mismo, pero con el segundo, es decir, 4 por la base elevado a la posición, más 6 por la base elevado a la posición, más 7 por la base elevado a la posición. Y eso tiene que ser igual a este de la misma manera otra vez, que sería 2 por la base elevado a la posición, más 7 por la base elevado a la posición, más 6 por la base elevado a la posición. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues lo que tengo que hacer con esto es una ecuación. 7 por b al cuadrado, ¿qué es? Pues 7b al cuadrado. 5 por b elevado a 1, ¿qué es? Pues 5b. 4 por b elevado a 0, como algo elevado a 0 valía 1, pues 4 por 1 es 4, menos, este menos afecta a todo el paréntesis, luego todo lo que me salga no me va a quedar sumando, me va a quedar restando, luego 4 por b al cuadrado va a ser 4b al cuadrado restando, 6 por b elevado a 1 es 6 por b restando, y 7 por b elevado a 0, que también es 1 y que 7 por 1 es 7, pues me queda menos 7. Y todo eso tiene que ser igual a lo de la derecha, que es 2b al cuadrado, 7b y 6 por 1, porque esto es 1, que sería 6. Luego, si paso todo a la izquierda, me va a quedar 7b al cuadrado menos 4b al cuadrado, ya son 3b al cuadrado, y este 2b al cuadrado, al pasar a la izquierda, que pasará restando, pues será 1b al cuadrado lo que me quede. Luego tengo 5b menos 6b sería menos 1b, y este 7 que va a pasar restando, pues menos 1 y menos 7 serían menos 8, menos 8b. Y en cuanto a los números, pues tengo aquí un 4 con un menos 7 que serían menos 3, y este 6 que pasaría restando como menos 6, pues menos 3 y menos 6 son menos 9, igual a 0. Luego esta ecuación de segundo grado es la que tendría que resolver para saber en qué base estamos. Las ecuaciones de segundo grado, os recuerdo, pues se hacían con la formulilla, además es completa, luego tendríamos que hacerlo con menos b, que sería en este caso menos 8, más menos b al cuadrado, que sería menos 8 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 9, partido de 2 por a, que hemos dicho que es 1. Menos 4 por 1 por menos 9 es menos por menos más, y 4 por 9 son 36. Y menos 8 al cuadrado, lo negativo al cuadrado se transforma a positivo, y 8 al cuadrado es 64. Luego 64
y 36 son 100 y la raíz de 100 es 10. Aparte esto es 8, luego esto es 8 más menos 10 partido de 2 y entonces me salen dos soluciones. 8 y 10, que es 18, que entre 2 da 9, que ahí tenéis la base. Y 8 menos 10, que es menos 2, entre 2 me sale menos 1. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿una base puede ser menos 1? No. ¿Por qué? Porque ser menos 1 implicaría hacer grupos de menos 1 en menos 1. Porque la base es de cuánto en cuánto hago los grupos. Y no se pueden hacer grupos de menos 1 en menos 1. O hago grupos de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, pero de menos 1 en menos 1 no se puede. O sea que esto no tiene sentido como base. No puede ser negativa, ¿vale? De hecho, la más pequeña de las bases es 2. Ni siquiera se puede hacer grupo de 1 en 1 porque no se puede llamar grupo algo individual. No tiene sentido. Vale, entonces, pues ahí tenéis la base. Obviamente yo no haría todo esto para hacer el ejercicio. Para hacer el ejercicio no, porque no lo requiere, no hace falta, me refiero. Se podía haber resuelto pues de la manera en que lo he hecho, que es más rápido. ¿Vale? Pero que de esta manera se llega a la solución, ¿eh? Se llegaría a la solución. Pues este otro ejercicio también que teníamos que ver. Este otro. Mira. Este tema, aparte de la parte de aritmética, de suma, resta, multiplicación y división, y aparte de los problemas, tiene otra parte que era la parte de divisibilidad, la parte de los múltiplos, los divisores, los números primos, los números compuestos, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, toda esa parte también entra dentro de este tema. Y este ejercicio no es que sea de eso, pero puede parecerlo. ¿Vale? Digo puede parecerlo porque dice, si el resto de una división es 25, el mínimo divisor que esa división podría tener es. De ahí si veis mínimo divisor, pues podéis ya se os puede saltar la cabeza una chispa y decir, pues mínimo divisor a lo mejor es, o es máximo común divisor o es mínimo común múltiplo. Pero no va por ahí los tiros. Entonces, cuidado con eso porque aquí parece que esto, y además puede ser que esté puesto a maldad, para que penséis en algo así y entonces como que os quedéis pillados, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Fijaros en un detalle, ¿vale? Yo voy a poner un número, por ejemplo 30, ¿vale? Y voy a dividir 30, por ejemplo, entre 5, ¿vale? Y 30 entre 5, pues cabría 6. Y 6 por 5, como es 30, pues me da de resto 0. Yo aquí tengo un divisor. El divisor es esta parte de la división. Tengo un divisor que es un 5 y de momento me ha salido un resto que es 0. Si yo el 30, en vez de 30, lo pusiera a 31, por ejemplo, si vuelvo a dividir entre 5, resulta que vuelve a caber a 6 y como 6 por 5 es 30, pues hasta 31 iría a 1. Y ahora me sale pues, un resto 1. Del 31, si paso al 32 y divido entre 5 de nuevo, pues resulta que me sigue cabiendo a 6 y como 6 por 5 son 30, pues hasta 32 irían 2 y ahora me sale de resto 2. 33 entre 5 pasa lo mismo y 34 entre 5 pasa lo mismo y cuando llego al 36, al 35, perdón, 35 entre 5 resulta que ya cabe a 7. Y si cabe a 7, ¿qué ocurre? Pues que me sale 0 en el resto. Entonces, cuando se divide por un número, en este caso 5, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los restos tienen que ser más chicos que el propio divisor. Siempre. Se podría decir que si divido entre 5, los restos van a ser los números de la base 5. Porque ¿qué números hay en la base 5? Pues el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son esos números los que tengo. Y de hecho, si continúo, va a pasar, va a seguir pasando 35 entre 5, pues cabría 0, 36 entre 5, pues va a ser de nuevo 7 por 5, 35 hasta 36 va a ser 1, y luego me ha salido 2, y luego 3, y luego 4, y cuando llegue aquí volverá otra vez 0.
¿Por qué? Porque después de este vendrá el 40 y 40 entre 5 es 8. Y va a seguir así y va a seguir esa secuencia siempre. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es lo siguiente, y es que si el resto de una división es 25, me está diciendo ahora que qué pasa si yo tengo un dividendo y tengo un divisor y tengo un cociente y me sale 25 aquí. Eso es lo que me están preguntando, que qué pasa aquí. Y sobre todo me están preguntando que qué pasa en el divisor. Pues, ¿qué acabo de decir yo? Que si el resto es 0, 1, 2, 3 y 4, lo que es el cociente tiene que ser, en este caso el cociente no, pero el divisor, tiene que ser más grande, que todos esos restos. Luego, si el resto es 25, este número de aquí, ¿qué tiene que cumplir? Pues que tiene que ser como mayor que 25, obligatoriamente. Y si tiene que ser mayor que 25, pues como me están pidiendo el mínimo de entre todas las opciones, 24 no puede ser porque 24 no es más grande que 25. 25 no puede ser porque 25 no es más grande que 25, es igual. Los únicos que son más grandes que 25 son estos dos. Y de entre esos dos, ¿quién es el mínimo? Es decir, ¿quién es el primero? Pues el 26. Pues eso sería el ejercicio. ¿Vale? Pues este ejercicio también entraría dentro de este tema. ¿Por qué? Porque está jugando con los divisores, con los restos y con la división en sí. Esto es una propiedad que tienen las divisiones, que los restos tienen que ser siempre más pequeños que el divisor, siempre. Y es una cosa que tenéis que saber. ¿Vale? Pues otro ejercicio. Venga, más cosas. Mira, este es jodido también. Venga, otro de divisores también, habla de divisores. Dice, el número de divisores comunes de los números 2700 y 3600 es, y me pone 20, 26, 28, ninguno de los anteriores. ¿Vale? Este no sé, puede, pero puede ser hace poco, o sea, del año pasado, no del anterior, a lo mejor creo que. El, o sea, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio lo que me está pidiendo es que calcule el número de divisores y además de divisores comunes. Los divisores de un número, para que no entendamos, por ejemplo, los divisores de 20 serían todos aquellos números que pueden dividir a 20. Se pueden sacar de varias formas, una de ellas pues sería probando, o sea, vais probando con el 1, 20 se puede dividir entre 1, sí, pues 1 entonces es un divisor. 20 se puede dividir entre 2, también, pues 2 es un divisor. Pero esa forma es un poco coñazo. Entonces lo que se hace con el número básicamente es descomponerlo y una vez descompuesto se cogen todos los de la izquierda, pues todos los de la izquierda ya son divisores, o sea que el 1 ya es divisor, el 5 de aquí también, el 10 de por aquí también y el 20 también. Y con los de la derecha se iban cogiendo primero individualmente el 2, que ya lo he puesto, el 2 que ya está puesto, el 5 que ya está puesto, luego se van haciendo parejas, 2 por 2 es 4, que no está puesto, con lo cual el 4 también es un divisor, 2 por 5 es 10, con lo cual el 10 también sería un divisor, cosa que ya está puesta, y luego pues en vez de pareja pues de 3 en 3, en este caso 2 por 2 4, por 5 20, que ya están puestos también. Con lo cual en principio ya están todos. Si quiero además comprobar si están todos o no, lo que se hacía era, una vez que estaban en orden, multiplicar el primero con el último, que da 20, multiplicar el segundo con el penúltimo, que da 20, y multiplicar el siguiente con el siguiente, que tiene que dar 20 también. Si alguno no da 20, pues entonces que me falta alguno y ya lo busco. Entonces, en este caso, por ejemplo, los divisores de 20 son todos estos. Y son estos y no hay más. ¿Vale? Esa es la idea. Esta es una forma de sacarlo, ¿vale?
La otra forma de sacarlo, ¿cuál es? La otra forma de sacarlo es teniendo en cuenta que 20 me ha salido 2 por 2 por 5, que es lo mismo que 2 elevado a 2 por 5. Se puede hacer una especie de tabla en la que tenéis que poner, si tengo 2 elevado a 2, tendríamos que poner las potencias del 2 desde la 0 hasta la que tengo, que es 2 elevado a 2. Y si tengo 5, tendríamos que poner las potencias del 5 desde la del 0 hasta el 5, que es 5 elevado a 1. Y entonces en esta tabla lo que se hace es que se va rellenando las casillas precisamente multiplicando por lo que vale cada una de esas potencias. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 1? 2. ¿Cuánto es 2 elevado a 2? 4. ¿Cuánto es 5 elevado a 0? 1. ¿Cuánto es 5 elevado a 1? 5. ¿Y cuánto es 1 por 1? 1. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. ¿Cuánto es 5 por 1? 5. 5 por 2, 10. Y 5 por 4, 20. Luego estos son los divisores de 20. Y los tendríamos también de esa manera. Esta es otra forma de sacarlo. Pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿vale? La que queráis. Entonces, sabiendo ya sacar los divisores, resulta que lo que me está pidiendo el ejercicio es que saque los divisores de 2700, los divisores de 3600, que busque los que están en común, o sea, los que estén repetidos los dos, y que diga cuántos son. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio que haga. ¿Vale? Que diga cuántos son. Si yo pusiera 20 por un lado, por ejemplo, pues lo estoy haciendo con números chicos para que veáis que es más fácil, ¿no? El 15, por ejemplo, tiene de divisores pues el 1, el 3, el 5 y el propio 15, porque 1 por 15 es 15, 3 por 5 es 15, están todos. Y en común, ¿quién tendría? Pues el 1 y el 5. Estos son los comunes. Pues en este, por ejemplo, se diría que los comunes son 2, porque hay solamente dos números que estén repetidos. Por cierto, haciendo esto y viendo los que son comunes, si me pidieran el máximo común divisor, que el máximo común divisor lo que significa es que de todos los divisores que tengan en común, cojamos el más grande. Pues si en común tienen el 1 y el 5, ¿quién es el más grande de los comunes? Pues el 5. Entonces el máximo común divisor de 15 y de 20, pues es 5. Que viene también a significar que es por lo más grande, por lo que puedo dividir a ambos a la vez, en este caso, ¿no? Ese sería el 5. 15 entre 5, que es 3, 20 entre 5, que es 4. Sería lo máximo que puedo dividirlo, ¿no? Total, que lo que me pide el ejercicio es que saque todos los divisores comunes de este número y de este número. ¿Y qué ocurre? Que primero, si lo intento, son muchísimos. Exacto, y ahí es donde está la clave. Pero con los ceros hay que hacer cosas después. ¿Vale? Entonces, pensad que si yo cojo 2700 y cojo el 3600 e intento sacar todos los divisores, me va a salir un montón de números, porque además pensad que 2700, por ejemplo, se puede dividir entre 2. Entre 2 me va a salir, pues si no me equivoco, 1350. Entre 2 se puede también dividir entre 2 y me va a salir 675. Entre 3 me va a salir, si no me equivoco, 225. Entre 3 saldría 75. Entre 3 saldría 25. Entre 5 cabría 5 y entre 5 cabría 1. Y el hecho de que yo tenga 2 elevado a 2, 3 elevado a 3 y 5 elevado a 2 hace que yo tendría que hacer, si hiciésemos una tabla como la que hemos hecho antes, la de las potencias, tendría que hacer una parte que vaya desde el 2 elevado a 0 hasta el 2 elevado a 2, desde el 5 elevado a 0 hasta el 5 elevado a 2, desde el 3 elevado a 0 hasta el 3 elevado a 3, y tengo que hacer todas las combinaciones posibles con esos números. Es decir, tendría que hacer este con este, tendría que hacer este con este y tendría que hacer este con este. Todas las combinaciones. O sea que salen un montón. ¿Vale? Salen un montón. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sería más cómodo? Pues como ha dicho ella, Ana, pues 27 por 100 lo podemos separar
27% por un lado, y 3.600 lo podemos separar como 36%. Es más, como 27 es 3 por 9, si lo queréis lo pongo así, 9 por 3 por 100, y 36% es lo mismo que 6 por 6, voy a ponerlo como 9 por 4, 9 por 4 por 100, en común, ¿qué es lo que tienen? El 9 y el 100. Luego, si en común los dos lo que tienen es el 9 y el 100, los divisores de 9 y 100, es decir, los divisores de 900, serán los números que tengan en común. O sea que sacando los divisores de 900, sabríamos cuál es la respuesta. Entonces sería cuestión de sacar los divisores de 900. ¿Cuáles son los divisores de 900? Pues ahí ya sí tengo ya para hacer un rato cuentas. En los divisores de 900, pues sería como 900 de nuevo es 9 por 100, y 9 es 3 al cuadrado, y 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Pues puedo hacer todas las combinaciones posibles con el 3, con el 2 y con el 5. ¿Cuáles son esas combinaciones? Pues yo haría, por ejemplo, ¿Cuál? Porque 100 es 10 por 10, 2 por 5 y 2 por 5. O sea, 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. Total, que con esto hay que hacer todas las combinaciones posibles. Entonces, la primera combinación, ¿cuál va a ser? Porque todos sean ceros. 3 elevado a 0, 5, o sea, 2 elevado a 0 y 5 elevado a 0. La siguiente, ¿cuál va a ser? Pues que sea uno de ellos 1 y el resto no lo sea. Por ejemplo, que aquí, por ejemplo, 3 elevado a 0, 2 elevado a 0 y 5 elevado a 0 es 1 por 1 por 1. O sea, 1 es el divisor de 900. La otra que puedo hacer es que este sea 0, que este sea 0, pero que este sea un 1. Con lo cual esto es 1 por 1 por 5, que es 5. 5 también es un divisor. Entonces, otra combinación, 3 elevado a 0. Ahora este va a ser el que tiene el 1 y este también va a tener un 0. Luego esto es 1 por 2 por 1, que sería 2. Otra combinación, 3 elevado a 1 y el resto 0. 2 elevado a 0 y 5 elevado a 0. Pues esto que sale, 3 por 1, que sería 3. Vale, ahora voy poniendo dos unos, uno en cada. Pues voy a poner, por ejemplo, en este y en este, mientras que en este no pongo. Con lo cual 3 elevado a 1 es 3, 2 elevado a 1 es 2, 3 por 2 son 6, por 1, 6. Ahora voy a poner primero con el último, por ejemplo, 3 elevado a 1, 2 elevado a 0 y 5 elevado a 1, que sería 3 por 5, que es 15. Otro caso más, el 1 de aquí con el 1 de aquí, pero el primero no, 3 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 5 elevado a 1. Esto saldría 2 por 5, que es 10. Pues cada uno de los números que me están saliendo son divisores de 900. Y todas las combinaciones que salgan serán el número de divisores que tenga. O sea, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, primero he buscado el máximo común divisor de este y de este, que ha salido 900, y del 900 saco por todos los divisores. En eso consistiría el ejercicio. Que 900 para sacar todos los divisores, yo lo estoy haciendo de esta manera. Pero que podríais decir, cojo el 900, descompongo, entre 2 es 450, entre 2 es 225, entre 3 serían 75, entre 3... Pero puede ser... Claro, son las dos alternativas. 75 entre 3 sería 25, entre 5, 5, entre 5 tal, me sale esto, que es esto, obviamente, lo mismo, tiene que serlo. Y ahora con esto, ¿qué es lo que hacíamos? Pues nosotros cogíamos todo lo de la izquierda, que ya eran divisores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego con esto de aquí teníamos que ir haciendo combinaciones. Primero, el 2, que no estaba, pues lo pongo. El 2 ya estaría puesto. El 3 no estaba, lo pongo. El 3 ya está puesto. El 5 ya estaba puesto. El 5 ya estaba puesto. Ahora en pareja, 2 por 2, que es 4, lo pongo también. 2 por 3, que es 6, lo pongo también. 3 por 3, que es 9, lo pongo también. 3 por 5, 15. 5 por 5, 25. Pero es que puedo también hacer 2 por 5, que es 10. O puedo hacer 3
por 5 que es 15, o puedo hacer 3 por 2 que es 6, o sea, todas las combinaciones que se me ocurran. Como los vamos a ir poniendo en orden, y una vez que estén puestos en orden, el primero con el último tiene que dar 900, el segundo con el otro también, el otro con el otro también, el otro con el otro también, y al final los voy a tener todos. ¿Vale? Al final los sacaríamos todos. Pues esta sería una forma de sacarlo. ¿Vale? Hay otra más fácil y mucho más sencilla y no tenéis que hacer tanta cuenta. ¿Vale? ¿Cuál es? Dime. Sí. Sí, o sea, claro, es el primero de aquí con el primero de aquí, el segundo de aquí con el segundo de aquí, el tercero de aquí con el tercero de aquí. Y así con todas. Puede pasar, y algunas veces pasa, que se llega al último, está en medio y está solo y no hay con quién emparejarlo. Entonces lo que se hace es que se multiplica consigo mismo. Y también tendría que dar. ¿Sí? Vale, entonces, pensad una cosa. ¿Qué tiene en común? Hemos dicho el 2700 y el 3600. Pues el máximo común divisor es 900. Vale, pues aquí es donde está la clave. 900 es esto de aquí. Y nosotros hemos dicho que si tengo potencia, y tengo potencia, y tengo potencia, y quiero sacar pues todas las combinaciones posibles, pues decíamos que yo dije que si eran dos potencias, por ejemplo esta y esta, pues podríamos hacer una tabla y ver todas las combinaciones que hay. La tabla la hacíamos como poniendo las potencias desde el 0 hasta la que tengamos. En este caso, pues hasta el 2. Y en el caso del 2, pues sería desde el 0 hasta el caso que tengamos, que sería, pues, en este caso, el 2 elevado a 2. Entonces, la pregunta que yo hago es, si la potencia es 3 elevado a 2, ¿cuántas potencias son en realidad? 3. Y en el otro, también. Pero es que hay otra más. Entonces, también van a ser otras 3. Cuando se hacen combinaciones, que es lo que vamos a tener que hacer, teniendo en cuenta que aquí hay un 2, teniendo en cuenta que aquí hay un 2 y teniendo en cuenta que aquí hay un 2, en realidad vamos a tener 3 potencias aquí, vamos a tener 3 potencias aquí y vamos a tener 3 potencias aquí. ¿Por qué? Porque tengo 3. Tengo el 0, empiezo en el 0 y tengo 1, 2 y 3. Para este voy a tener siempre 3. Para la otra voy a tener otras 3. Y para el 5 lo mismo, porque va a ser 5 elevado a 0, 5 elevado a 1 y 5 elevado a 2, 3. Bueno, pues si tengo 3 posibilidades aquí, y 3 posibilidades aquí, y 3 posibilidades aquí, y lo que yo voy a hacer son combinaciones, hacer combinaciones es multiplicar las opciones que se tienen. ¿Y cuánto es 3 por 3 por 3? 27. Con lo cual, en total, os tendrían que salir 27 divisores sin tener que hacerlos. Que eso es lo bueno de esto. Sumándole 1 al exponente de la descomposición y multiplicando dichos exponentes, os tiene que salir los divisores que hay. Y entre las soluciones, por cierto, el 27, lo pongo ahora. 27 no está, por cierto, ¿vale? Como opción, no sería ninguna de las anteriores, ¿vale? Pero fijaros que está 26 y 28, está justo en medio, ¿vale? Entonces, la cosa es, ¿vale? La cosa es, si yo quiero sacar los divisores, si yo quiero sacar el número de divisores de un número, lo que tengo que hacer es coger el número, descomponerlo en potencias. Y esas potencias van a tener pues, una serie de exponentes. X, Y, Z, las que sean. Bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger a esos exponentes, le tengo que sumar 1, y lo tengo que multiplicar. Esto que me salga aquí será, lo que me salga aquí será el número de divisores. Y podemos hacer una prueba para que lo veáis. ¿Cuáles eran los divisores de 20? Pero lo está apuntando con palabras, por donde te ha quedado.
De divisores de un número, cojo el número, lo convierto en potencia, lo descompongo en potencia y a los exponentes que tenga, le sumo 1 y lo multiplico. 2 multiplico. Esta era la descomposición, por ejemplo, del 20, ¿vale? Para que veáis con números. 20, entonces es 2 al cuadrado por 5. Según esto que acabo de explicar ahora mismo, entonces, el número de divisores que tiene que tener el 20 tiene que ser 3 por 2, o sea, 6. ¿Cuáles eran los divisores de 20? Hemos dicho, pues sería el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Porque 1 por 20 es 20, 2 por 10 es 20, 4 por 5 también es 20. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues eso es lo que había que hacer en ese ejercicio. Por cierto, esto que había que hacer en este ejercicio, pues no lo ha explicado por ningún lado, obviamente. Esto no está explicado. Que muchas veces me preguntáis, pero si es que no lo ha explicado, no va a caer en el examen, ¿no? Cae. Eso no quita que también se podría haber hecho en plan bestia, sacando todos los divisores. Eso se podría haber hecho, pero no, ¿cuánto tiempo hubiese llevado a hacerlo? ¿Eh? Así que eso. Esto es lo que habría que hacer en este ejercicio. ¿Vale? Y el por qué es por eso, porque este número y este número que representarían las potencias, como las combinaciones para obtener los divisores se hacen siempre a partir de la potencia 0, pues siempre hay una más aquí y una más aquí y una más aquí. Luego tendríamos que sumar 1 a cada uno de ellos y multiplicar esos números, porque lo que vamos a hacer con ellos son combinaciones. Y las combinaciones se hacen pues, de esa manera, multiplicando. ¿Entendéis, no? Obviamente, una vez que ya lo sabes, es más fácil, sí. Venga, pues vamos a por otro. No sé, esto sigue siendo el tema 2. Mira, este es otro como el de antes, ni siquiera lo voy a copiar. Dice, si una división entera tiene 11 restos posibles, el divisor es... Lo voy a copiar, porque... sí, porque lo voy a copiar. No hace falta que lo copie. Mira. Aquí no está diciendo que el resto sea 11, sino que está diciendo que hay 11 restos posibles. Que ahí es donde está la clave, por eso lo he copiado, ¿vale? Porque pone 11 restos posibles. Que tenga 11 restos posibles, acordaros que como siempre va a haber un resto que sea 0, porque como igual que las bases se empieza siempre por el 0, pues podemos tener una división donde haya un 0, podemos tener una división donde en el resto haya un 1, podemos tener una división donde haya un 2, y la pregunta es ¿hasta cuánto tendríamos que llegar para que haya 11 casos? Hasta el 10. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11. O sea, si contamos el 0, hay que llegar hasta el 10 para que haya 11. Con lo cual, si llegamos hasta el 10, ¿qué número tiene que haber en el divisor como mínimo? El 11. Ahí es donde estaba la trampa. Si yo me fijo solamente o no leo bien, que aquí pone 11 restos posibles, que está puesto de esa manera para que caigáis en la trampa de llegar hasta el 11 o incluso hasta el 12, como ha dicho Ana, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que no me cuadraría esto, claro. Me están pidiendo 11 restos posibles. Si yo empiezo desde el 0, para que sean 11 tengo que llegar hasta el 10. Y si llego hasta el 10 hay 11 de posibilidad aquí.
Luego, si una división entera tiene 11 restos posibles y además tiene 11 restos posibles, significa que son eso. O sea, no hay más. No puede haber más. Con lo cual, ¿qué? Pues tiene que ser 11. No al menos 11, sino 11. Justo. Porque si fuese un 12 habría posibilidad de que hubiera un resto 11 y ya no serían 11, serían 12. Y me está diciendo que hay 11, nada más. Pues entonces tiene que ser este. ¿Vale? Pues cuidadito con las trampas. No lo está viendo. No lo está viendo que en todo hay algo. Venga, anda. Más problemas. Vale, y por aquí. Y estos son problemas también de estados y demás. Pues de este tema, fuera. De este tema no voy a hacer más nada. Uno más, sí, que hay por aquí, que es el de este. Que en el mismo tema de los divisores y todo esto que estoy haciendo, he dicho que estaba el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y entonces os pueden poner un problema que sea de eso. De la ficha mía, de la que os pasé. Pues dime cuál es y ahora lo busco aquí para copiarlo y pegarlo. Queremos enlosar con baldosas cuadradas el suelo de un cuarto de baño de dimensiones 2,8 metros y 1,8 metros, sin necesidad de partirlas en trozos, lo que son las baldosas. ¿Cuál es la medida de la baldosa más grande? Vale, entonces la idea cuál es que si yo tengo una habitación, que la habitación es de dimensión 2,8 por 1,8, pues esto debe ser 2,8 metros y esto debe ser pues 1,8 metros. Si nosotros queremos embaldosar, pues la idea es que queremos poner varias baldosas en el suelo, cubrir todo el suelo al final con baldosas. Y la idea es que las baldosas tienen que ser cuadradas y que no se deben cortar en trozos, luego tienen que caber justo las necesarias, ¿no? Entonces, lo que he hecho con la habitación, al fin y al cabo, si lo que quiero es embaldosar, es dividir en porciones, para que las baldosas sean las más grandes posibles, dividir el espacio para que sean lo más grande posible, ¿qué implicaría? Pues que hagamos un máximo común divisor. ¿Por qué tiene que ser esto un máximo común divisor? Porque quiero dividir en trozos iguales los más grandes posibles. Máximo común divisor. Claro, tengo que hacer máximo común divisor, pero tengo que hacer máximo común divisor de estos dos números, de 2,8 y de 1,8. Y el problema es que nosotros estamos acostumbrados a hacer mínimo común múltiplo o máximo común divisores con números enteros, con números que se pueden descomponer y que podemos poner como potencia. Y 2,8 y 1,8 son decimales. Claro, ¿qué pasa? Que esto está medido en metros, pero me interesaría que en vez de en metros estuviese, por ejemplo, en decímetros o incluso, digo más, en centímetros. 28 y 18 sería lo ideal. Pero si queréis podéis poner 280 centímetros y 180 centímetros. Más que nada porque las baldosas probablemente también las midiésemos en centímetros. Entonces, para que lo que me salga sea en centímetros, pues lo ideal sería que lo pusiéramos en centímetros. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Este problema, hacerlo desde aquí o desde aquí, implicaría lo mismo que lo que hemos hecho antes, porque el 2700 y el 3600 de antes de los ceros, ¿qué hemos hecho nosotros? Quitarnos los ceros de en medio y luego ver los comunes, ¿no? Pues aquí podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos entre estos dos de aquí? Pues eso, el máximo común divisor de 180 y de 280, que debería ser lo mismo que el máximo común divisor de 18 y 28, lo único que cambiando las unidades. Entonces voy a hacerlo desde aquí, que son números más pequeños y que me va a costar menos trabajo. ¿Cómo hago el máximo común divisor? Si lo quiero hacer por la forma de los divisores comunes, pues tendría que poner 18 y todos sus divisores, que son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18.
Y en el caso del 28, pues tendríamos que poner el 1, el 2, el 4, el 7, el 14 y el 28. En común tenemos entonces el 1, el 2 y ya está, ¿no? Y ya está. Porque el 3, el 4, el 6, el 7, ya está, estarían esos solamente. ¿O cuál es entonces el máximo común divisor? Pues el máximo común divisor es el 2. Ahora bien, como lo he hecho a partir de aquí, ese 2 realmente es 2 decímetros. Y ese 2 decímetros, que equivale a 20 centímetros, tendrían que ser la medida de la baldosa. En centímetros. No, venía en decímetros y yo lo pasaba a centímetros. El problema venía en metros, ¿vale? Pero lo dejo en centímetros porque me interesa que esté en centímetros porque tiene más sentido, con que la baldosa es pequeña, la medimos en centímetros. Lo que me pregunta el ejercicio es que cuál es la medida de la baldosa, ya la tengo. Ahora, me podrían preguntar también cuántas baldosas necesito, que esa es otra pregunta diferente. Entonces, ¿cuántas baldosas necesito yo, por ejemplo, si esto mide 2,8 metros y esto mide 1,8 metros? Pues la idea, ¿cuál es? El pasar los metros a centímetros, que serían 280 y 180, y ver cuántas veces cabe esa medida, esos 20 centímetros, en la base, y ver cuántas veces cabe esa medida en la altura. O sea, sería al revés, 280 entre 20. Por cierto, esto puede quitar un 0 con un 0 y 28 entre 2, pues cabría a 14. O sea que en esta parte de aquí cabrían 14 baldosas puestas una al lado de la otra y con el 100. La pregunta es que cuánto mide la baldosa, que sería esto, 20 centímetros por 20 centímetros. Ahora, la pregunta que me tendrían que hacer es, para esa parte del problema sería cuántas baldosas necesitaríamos. De 180 entre 20, pues me saldría 9. ¿Eso qué significa? Que para arriba serían 9. Entonces, ¿cuántas baldosas hay que poner? Pues 9 por 14. Que sería 9 por 4, 36, y 9 por 1, 9, y las 3 que me llevo, por 126 baldosas. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque cuando hacemos un máximo común divisor o un mínimo común, lo primero que tenéis que tener en cuenta en este tipo de problemas es saber identificar si es de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor, saberlo distinguir. Una vez que sabéis distinguirlo, cuando calculamos el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, lo que calculo tiene que seguir siendo lo mismo que eran los datos originales. ¿Eso qué quiere decir? Que si estos números de aquí eran metros, eran medidas, entonces el resultado del máximo común divisor tiene que seguir siendo una medida. Que si estos números eran 2,8 y 1,8 metros, pero que yo lo he convertido a 18 y 28 decímetros, entonces esto tiene que seguir siendo decímetros. No pueden ser ahora de repente baldosas. Eso es lo que quiero que entendáis. O sea que si a mí me sale aquí 2 no son las baldosas. No pueden serlo. Tiene que seguir siendo lo mismo que eran los números de donde he partido. Yo que he partido de 18 y 18 y 28, que son 18 y 28 decímetros. Pues entonces el resultado del máximo divisor también tiene que serlo. Ahora, una vez que ya tengo las medidas, esos decímetros de la baldosa, pues ya puedo calcular la baldosa que necesito. ¿Cómo? Pues dividiendo. No estoy dividiendo el suelo, pues vamos a dividirlo. 280 centímetros entre 20 centímetros y 180 centímetros entre 20 centímetros. Salen 14 por un lado, eso significa que aquí habría que poner 14 y 9 por otro, que sería que aquí habría que poner 9. Pues en total, ¿cuántas baldosas va a haber? Pues 14 por 9. ¿Vale? Pues eso también es parte de este tema, ¿eh? El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo también sería parte de este tema. Ahora, vámonos
a este examen de este año, a la parte de tipo test, a ver si hay algo que tenga que explicar de esto. Este de aquí. Sí. Este. Ya. Igual que el que he hecho antes de las baldosas era un problema de máximo común divisor, porque lo que hacíamos era dividir dos medidas en partes iguales, en este caso el ancho y el largo de la habitación. Este problema, ¿vale? Resulta que dice que si un médico, un enfermero y un fisioterapeuta van a visitar a una persona mayor, uno cada 3 días, otro cada 4 días y otro cada 5 días, respectivamente, que cuándo van a coincidir la siguiente vez, ¿no? O desde la semana, o qué día de la semana van a volver a coincidir. Entonces, este tipo de problema en el que algo ocurre con una cierta frecuencia y luego me piden que vuelva a ocurrir o que coincidan los casos, ejemplo típico, por ejemplo, una persona viaja a una ciudad cada 3 días, otro cada 4 y otro cada 5, cuando se encuentran. O un faro enciende la luz cada 3 horas, otro cada 4 horas y otro cada 5 horas, cuando coinciden las luces encendidas. El problema, ya digo, muy típico, es un problema de mínimo común múltiplo. Este problema hay que plantearlo como un mínimo común múltiplo. Y ahora, ¿qué tendría yo que tener en cuenta? Pues que tengo que calcular mínimo común múltiplo de 3, de 4 y de 5. Teniendo en cuenta que 3 y 5 son números primos y que 4 es 2 al cuadrado, que no comparten en común nada con los otros, el mínimo común múltiplo directamente es la multiplicación de los 3. 5 por 4 es 20, por 3 es 60. Luego el mínimo común múltiplo es 60. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres personas, el médico, el enfermero y el fisioterapeuta, coincidirán 60 días después. Y esto que me sale aquí tienen que ser días porque todo eran días. Lo mismo que he dicho antes de que tienen que coincidir las unidades. Si 3, 4 y 5 son días, o 60 también tienen que serlo. Entonces, la idea cuál es? Que si el lunes fue el primer día, el mínimo común múltiplo tiene que coincidir con la unidad. Entonces, si el primer día en el que coinciden las tres personas es un lunes, yo lo que tengo que ver es qué día será dentro de 60 días. ¿Vale? Entonces, si el primer día es un lunes, voy a hacer lo siguiente. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Vale, pues los 7 días de la semana, que son el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para mí van a ser los siguientes. Yo cuando divido un número entre 7, ¿qué es lo que me tiene que salir? En el resto. Números de cuál a cuál, hemos dicho. Del 0 al 6, ¿no? Me puede salir 0, me puede salir 1, me puede salir 2, así del 0 al 6, ¿verdad? Vale, pues si me sale 0, va a ser lunes. Si me sale 1, va a ser martes. Si me sale 2, va a ser miércoles. Si me sale 3, va a ser jueves. Si me sale 4, va a ser viernes. Si me sale 5, va a ser sábado. Y si me sale 6, que es lo máximo que me puede salir si divido entre 7, me va a salir domingo. ¿Por qué empiezo en el 0? ¿Por qué le pongo el 0 al lunes? Porque es el primer día en el que coinciden. Si me cambian el día y en vez de lunes me ponen, yo qué sé, miércoles, el primer día que coincide, el 0 es el miércoles. Y esto sería miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este problema para saber en qué día coincidirán? Hacer la división.
dividir 60 entre 7, porque 60 entre 7 básicamente me va a indicar cuántas semanas han de pasar completas y el resto me indicará los días sueltos de la semana última. Cuando se hace una división de este tipo, pues pasa eso, ¿no? Entonces, 7 habría que multiplicarlo por 8. 8 por 7 son 56, que hasta 60 van ¿cuánto? 4. Este 8 que me indica que pasarán 8 semanas completas y que habrá 4 días de la semana después. Pero claro, esos 4 días de la semana después tiene que ser después del lunes, porque el lunes es el 0. O sea, al final es irse al 4, que coincidiría con el viernes, y la idea es que sería el viernes el día que coincidirían de nuevo juntos. Por voleo, ¿no? A ver, otra forma de ver, lo que pasa es que claro, esto es, pero se podría haber hecho una tabla, decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí está. Pero esto ya es, bueno, es un truqui, no fullería, pero bueno, se tarda un poquito más, pero también vale, ¿no? Al final es coger y decir, vamos a ver si yo tengo que, tienen que transcurrir 60 días y estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí, tienen que transcurrir 60 días, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 es volver a empezar. Que por cierto, esto es como si estuviésemos haciendo lo de las bases. Estamos en base 7, porque la semana tiene 7 días, por eso llegamos al 6, no llegamos al 7. ¿Vale? Este sería para mí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y yo, el séptimo salto es volver aquí. Por eso cada 7 estoy el lunes. Cada 7 días. Pues entonces yo qué tendría que hacer, contar otros 7 más. Como son 60, serían 7 de aquí y 7 de aquí. Ya cuento el 7 porque sería el salto para el lunes, ¿vale? 7 de cada uno. Así, ¿cuántas veces tendría que hacerlo? 8 veces. 8 completas. Y luego habría una novena fila en la que yo tendría que llegar hasta el cuarto día, porque como el séptimo del último me lleva el lunes, pues desde ese lunes yo tendría que hacer 4 saltos más, que sería que 1, 2, 3 y 4. Y al final llegaríamos al viernes. Esta es otra forma de hacerlo, otra forma de plantearlo. Te doy dos opciones, no sé la opción que habrá elegido, pero el voleo me imagino, ¿no? Mejor, ¿no? Pero esto sería las dos formas. Obviamente esa es más rápida, y esa, pues bueno, es otra opción. Rellenando la tabla incluso, no te hace, pero es que no es así. ¿Sabes? El médico es cada 3 días, ¿no? El médico cada 3 días. O sea que si aquí vino el médico vendría 1, 2 y 3. Aquí vendría el médico otra vez. Claro, el médico sería cada 3, sería médico, médico, médico otra vez. Luego médico estaría por aquí. Y luego médico, es que esto es un follón, porque pero es que ahora tienes que poner el enfermero desde aquí cada 4, o sea que el enfermero ahora estaría aquí, y luego estaría aquí, y luego estaría aquí, y iría cada 4. Y luego, y luego cada 5 el fisio. En la misma casilla, fisio aquí, ahora sería 1, 2, 3, 4, 5 fisio. 1, 2, 3, 4, 5 fisio. Y luego tendría que ver en qué casilla coinciden los tres. Se puede hacer, no te digo que no, pero para mí es un follón, ¿verdad? No sé cómo lo digo todo. Si la ha hecho de una manera u otra. Ya. Yo lo que estoy diciendo es la forma rápida para que llegue al resultado. Que por otro lado es como habría que hacerlo porque estamos trabajando con bases. O sea, este problema está pensado para qué, para que hagáis una división en función de la base, que entendáis que en la semana, los días de la semana es una base en sí, son 7 elementos, y que se empieza desde el cero. Porque todas las bases empiezan desde el cero, luego el lunes tiene que ser cero. ¿Vale?